La República Dominicana busca pase a la final de la Copa Viva. Diputada de la oposición denuncia que Joao Santana fue asesor del gobierno dominicano hasta el 2017. Y el Fondo Monetario Internacional sugiere a Haití aumentar combustible de forma gradual. Los hombres que quieren saber de qué forma se conquista el amor de una mujer. Se le envía flores de varios colores, se lleva un spa. Y antes que salga a la calle le dices: ay mami, pero qué linda tú estás. Bienvenidos, buenos días República Dominicana, despierta RD, caramba, empezamos a ritmo de merengue y un país de mujeres, el país de las mujeres. Estamos 3 damas para ustedes iniciando esta mañana, el día de hoy aquí en Telecentro Canal 13 de 6 a 8 de la mañana con un contenido como siempre bastante interesante y una entrevista central hoy que esperamos que ustedes se queden hasta el final con el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que nos habla de todos los temas que hemos estado abordando durante la semana. Hoy Caminero anda por ahí, pero nosotros siempre estamos aquí listas, prestas. Diandra Vázquez y nuestra querida Lizelot Núñez. Bienvenidas, chicas. Buenos días. Hola, Diandra. Hola, Lorena. Y un inmenso placer en este viernes 13. ¡Zafa! Viernes 13, mucho cabaloso, pero ciertamente la actitud es lo que va a determinar tu día. Una actitud positiva, una actitud llena de respeto y llena de mucho amor hacia los demás, creo que cambia todo. Lo más importante es quererte. Siempre voy a decir eso, que parte todo desde ahí. Ese es el centro de la vida. Querernos, respetarnos para que los demás también perciban eso. Señores, muy buenos días. Un inmenso placer para mí. Un privilegio el que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares. Un saludo especial, no solamente a los dominicanos aquí, sino también internacionalmente, las personas que nos sintonizan ya en la segunda hora a través de Telemicro Internacional. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana desde ya. Diandra. Muy buenos días, feliz viernes, y así es, viernes 13, que podría ser un día extraño para algunos, pero para otros es una oportunidad más de dar gracias a Dios. Si usted se encuentra junto a su pareja o solo en su cama o se está cambiando, aproveche y dígalo en voz alta: gracias, Dios mío, por este hermoso día, una nueva oportunidad para realizar nuestro trabajo y una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas. Así y oye ese merenguito. Hoy hay merenguito. Oigan ese merenguito. Hoy es viernes, ¿verdad? Y estamos entre mujeres. O sea que distendidas, un poquito más distendidas. Mimosa, ¿no? Bueno, pero entonces fue. Hoy es Día Mundial del Rock también. Desde 1985 que se hizo una gran concentración de las principales figuras del rock. Hoy, para los rockeros, a los amantes del rock, sobre todo los dominicanos que tienen esa línea, pues también tienen una nueva forma de celebrar. Ustedes recuerdan Caoba Azul, Toque Profundo. Toque Profundo. Que dieron esos toques. Toque Profundo sigue siendo un toque. Un toque con Tony a la cabeza. Así es, y hay muchísimas otras agrupaciones, pero felicidades a los que aman y siguen este género musical que apasiona y que ha llevado mucha energía en todo el mundo. Yo creo, señores, que el primer tema del día de hoy tiene que ser relativo directamente, aunque es viernes, a lo que pasó ayer con la Junta Central Electoral y el Pleno, donde se reunía como una comisión de los principales partidos políticos de nuestro país para determinar ya, para que se sepa ya, que luego de que inicie la segunda legislatura de este año, ya en el mes de septiembre, pues se tendrán que sentar las bases para que se decida cómo se va a hacer este juego electoral, cómo va a arbitrar la Junta, cuáles son las cosas que se tienen que hacer y más o menos ponerlo más claro, las reglas claras de lo que va a pasar en la contienda del 2020. Porque, como hemos visto, todavía hay muchas figuras que están saliendo a las calles a realizar sus actividades proselitistas que no acogieron al llamado a la Junta, y puede verse una competencia desleal por el que no tiene el recurso económico, por el que no tiene tal vez ese aparataje para salir a las calles, y sobre todo porque todavía estamos bastante lejos del proceso electoral. Así que lo que decía Julio César Castaños Guzmán ayer, por ejemplo, decía que no cederá ante la resolución emitida por este organismo para que pare el tema de la campaña a destiempo, de las actividades caravaneo, proselitismo
y demás antes de que la Junta organice las bases y que se tenga sentado por fin qué es lo que va a pasar. Ya, dice él, con o sin ley de partidos, hay que organizarnos para saber cómo se va a arbitrar los comicios del 2020. Bueno, es difícil cuando los partidos ni siquiera ellos mismos tienen la capacidad de manejar a lo interno sus convenciones. Imagínense ustedes, hay personas que todavía están pataleando con el tema de las elecciones pasadas, Totalmente. que no están de acuerdo y que quieren que por favor le muestren esas actas porque ellos ganaron. ¿Tú te imaginas? Bueno, es una forma del dominicano, en las últimas elecciones que hemos visto en los países más recientes, usted en México, por ejemplo, que Sí, fue la los más países de reciente la que región. conocemos, de inmediatamente a boca de urna dieron ganador a Manuel López Obrador. Ya los oponentes estaban dándole la victoria y cuando se hizo oficial, pues fue ya más todo el mundo a darle la victoria. Pero aquí es muy poco que se ve eso y lo hemos visto en diferentes contiendas electorales donde el ganador oficial, cuando tiene uno que esperar y empezar los medios a atacar y no le va a decir el opositor principal que reconoce esa victoria, porque esa es una forma de que la población también se tranquilice y diga, bueno, ya tenemos un presidente. Creo que Hipólito Mejía puso la excepción cuando, bueno, dio como ganador al presidente y lo hizo de manera elegante, porque ciertamente cuando vemos esos pataleos y esos comportamientos, una vez más confirmamos de que la clase política, que los partidos políticos, aunque tengan sus estatutos, a veces distan mucho del comportamiento de esas personas que verdaderamente lo agrupan, que lo conforman. Yo me iría un poquito más profundo y yo diría que quizás ese pataleo se podría resolver con un tema de tener más confianza. Cuando los árbitros y las personas que regulan un proceso electoral no están, no reflejan esa confianza, ocurre este tipo de situaciones. Es que no hay confianza por Entonces nadie. no hay confianza interna Ni por porque tú ninguna dices, institución. no confían en la Junta porque sienten que, bueno, siempre culpan que la Junta está cerca del gobierno, independientemente de lo que digan, eso es lo que se dice popularmente, pero también, como menciona Liselot, a lo interno de los partidos tampoco hay credibilidad, porque cuando sus propios compañeros son capaces de hacerse fraude, de hacerse todas las marrullas posibles por simplemente imponer la voluntad de dos personas dentro de un partido o de la cabeza de un partido, lamentablemente va a ocurrir este tipo de situaciones. Como sociedad, lo que yo creo que debemos exigir tanto a lo interno como a nivel general, la Junta Central Electoral, es exigir transparencia y pulcritud en este tema del conteo de los votos. Que la gente lo haga de manera sincera, que haga su trabajo imparcial. Si usted quiere y simpatiza por alguien, pues trabaje por esa persona, pero no intente ser árbitro apañado. Sí, yo diría sí, eso. yo creo que el trabajo tiene que ser arduo para restablecer la confianza. Es una palabra que pudiera ser pequeña, pero cuánto la será a la sociedad, porque ciertamente que desconfiamos de todo y de todos. No tenemos garantías, el tema de las garantías, no se nos respetan nuestros derechos y por ende, evidentemente, también nuestras acciones van dirigidas en esa línea. Tú ves un pueblo que todos los días se levanta con una situación diferente. Ay, Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Beryl, que nos deja al descubierto, como bien decíamos al inicio de semana, nuestras debilidades, pero yo siempre creo que de las debilidades, de las problemáticas, tú puedes sacar, tú puedes emerger con grandes soluciones, que tenemos grandes oportunidades para corregir, para mejorar. Y el tema de la prevención es primario. El tema de que, bueno, hablamos prevención en salud, hablamos prevención en todos los órdenes y aspectos, pero ¿hasta qué punto vamos creciendo en esa línea? ¿Hasta qué punto vamos nosotros haciendo los correctivos para que el próximo año, por ejemplo, no tengamos las mismas situaciones? Y eso pasa en todos los órdenes, en todas partes, y yo creo que la sociedad dominicana está tan cansada, está tan vulnerada, está tan sensible. El tema de la seguridad ciudadana, señores, que sigue dando respuestas negativas, que sigue dando un panorama tan tétrico, tan deprimente. A veces, bueno, yo soy de las que creo que le pido a Dios mucho que me permita criar a mi hija en este país, porque papi y mami ya son personas grandes y son parte de mi corazón, pero cuando tú tienes tus hijos, tú quieres siempre preverle y proveerle un lugar mejor. Y déjenme decirle que recientemente en unas encuestas que estuve viendo, el 77% de los dominicanos quiere irse del país, quiere marcharse de este país, un país el cual nosotros amamos, el cual con todas sus debilidades
y sus carencias, nosotros queremos quedarnos aquí. Inclusive los que están fuera o los que estuvieron fuera vuelven a su terruño para poder dar lo mejor de sí, para poder potencializar en sus carreras, bueno, esos espacios, no importa el escenario. Pero cuando nosotros vemos situaciones como la que estamos viviendo en estos últimos años, en estos últimos meses, a uno le da deseo, y miren que yo no soy pesimista, yo soy de la que peleo en el terreno, yo lo veo todo desde una perspectiva positiva, pero nos vemos a veces compelidos a pensar de que no tenemos un chancecito de mejorar nuestra situación a futuro. Yo le diría que dentro de todo lo que está pasando en nuestra sociedad y con el tema directamente del próximo proceso electoral al que se va a abocar la República Dominicana, yo me iría más por la conciencia del ciudadano. Porque nosotros estamos, eso que dice Lizelot, y la he escuchado anteriormente, no, que el 70% de los dominicanos se quiere ir. Lo decía Luis Abinader aquí a principios de semana. Sí. Sin embargo, yo me pregunto, ¿es ese mismo dominicano que cuando está allá empieza a poner fotos de dominicanos ausentes, de que extrañan su país, de que, etcétera, etcétera, de que compra, trabaja y se mata trabajando para hacer bienes, para lograr bienes y comprar un terreno aquí, hacer una casita, etcétera? Y pasa también, Lorena, por ejemplo, con la clase artística. Tú ves que mucha gente se va, pero vuelve aquí a hacer sus espectáculos, sus actividades, porque aún a pesar de lo mismo que mencionábamos, de tú saber que hay tantas deficiencias, tú quieres volver a tu patria. Lo que pasa es que uno se va, y lo digo en mi caso, uno se va por el desencanto y la falta de oportunidades que uno no encuentra en el mercado laboral y también por el tema de la inseguridad. Como ese desencanto que uno le da, uno dice, me voy de aquí, yo no aguanto más, quiero una mejor vida, pero evidentemente, como dice Solani, Loreni, lamentablemente uno se va, pero uno deja toda su vida aquí, su familia, su corazón, su alma, sus sueños y lo que uno Tú estás donde está tu corazón. Exacto, y lo que uno quisiera de verdad es tener la oportunidad de ser exitoso y trabajar en su país. Uno se va con la añoranza de, bueno, voy a juntar unos chelitos, pero vuelvo. Sí. Entonces, quiero comprar mi casita, pero me voy al país de las oportunidades. Exactamente, gracias, Dayana. Lo que decía, y para completar este comentario, es el hecho de que nosotros somos soberanos. Esa es una de las frases que suena tanto en nuestra Constitución, en la boca de muchos legisladores, en muchos discursos políticos, proselitistas. Nos dicen, el pueblo es soberano, porque haremos lo que diga el pueblo. Pero nosotros somos verdaderamente soberanos. ¿Ustedes saben cuándo? Cuando ejercemos conscientemente un voto a favor de un candidato o de un partido que verdaderamente entendemos que va a ser el cambio de nuestro país o va a mejorar lo que ya nuestro país está logrando. Porque yo tengo que decirlo, cada gobierno tiene sus cosas positivas. Este gobierno del presidente Danilo Medina, la verdad es que hay muchas cosas que se le pueden celebrar. El 911, el tema de la revolución educativa, hay muchas situaciones que nosotros vemos aquí, el mismo tema de darle fuerza a las exportaciones, el Consejo Nacional de la Competitividad, como está tratando de desarrollar otras cosas. La presa de Montegrande, por ejemplo. Montegrande, las situaciones con las relaciones diplomáticas, que aunque la está dirigiendo el canciller, pero el jefe de la nación está pendiente de todo lo que pasa y tiene a su gente negociando y trabajando esos temas. El negocio con China, República Dominicana, las negociaciones comerciales, la apertura a nuevos horizontes de mercado, el mercado extranjero para invertir. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros podemos destacar positivas de nuestro país, de nuestro gobierno, pero las negativas necesitamos seguir manteniéndolas en el tapete para que entiendan que no nos estamos alejando, desentendiendo, olvidando de los problemas que nos afectan. Y yo hago siempre una lista de los principales puntos. El tema de la salud yo lo tengo en el número 1 porque una persona sin salud no puede educarse, no puede ir a trabajar, no puede hacer nada. Entonces, la salud es el principal factor que deberíamos tener resuelto. Señores, y es una odisea. Miren, ayer yo tocaba el tema de las ARS, de lo que está pasando en el país con las administradoras de riesgos de salud que no quieren acatar las medidas. Ayer veía yo a Pablo Toribio, el hijo de Altagracia Paulino y Daniel Toribio, que decía que a su esposa no le querían hacer unos análisis, no era él. No era él, había otra persona que estaba denunciándolo, parece que lo taguearon a él. Pero a mi esposa fue a hacerse unos análisis
y le están diciendo que no se lo cubre porque su médico no está afiliado a la ARS, pero yo sí, o sea, ¿cuál es el problema? Hay muchas deficiencias que tiene nuestro sistema que necesitamos atacarlas y por ende seguir diciéndolo. Nosotros como medio de comunicación tenemos ese factor principal, esa misión de llevarle a las autoridades, al Estado, las quejas que tiene en general el común de la población, porque el tema de la salud es uno, la vivienda. ¿Cómo queda al descubierto lo que está pasando la gran mayoría de la población dominicana? Nosotros que tal vez vivamos en una casa, en un edificio, que estemos con una problemática del sector vivienda resuelto, no nos imaginamos la cantidad de personas que en este momento está pasando penuria, porque lo único que tenía se le mojó en esta semana con la tormentica que nos llegó, porque no fue nada grave. Una ondita tropical. Una onda tropical, los remanentes de una onda tropical. Imagínense ustedes, el tema de la vivienda. Ayer yo estaba reunida hablando de eso mismo con el director del Instituto Nacional de la Vivienda, el ingeniero Mayo Vanessa Escoto, y le decía, Mayo, caramba, no puede ser que tanta gente nosotros tengamos que estar socorriéndolo, porque si yo lo estoy llevando un caso es porque alguien no lo ha visto, y si el gobierno no lo ve y me toca verlo a mí, me toca también trabajar, y eso es uno de los elementos, pero también el tema de la seguridad ciudadana. Si usted, y lo digo porque la educación, mucha gente no se educa, es empírico y logra grandes cosas. La educación es importantísima para el desarrollo de una sociedad y yo siempre he dicho, educar y enseñar no es lo mismo. Se educa en la casa y se enseña en el colegio, en la universidad, en la academia. Usted educa diciendo buenos días, aprendiendo a decir gracias, por favor, permiso, a tener respeto, a saber cuidar y valorar al ser humano, pero la enseñanza es lo que nosotros vamos a buscar en los centros académicos de cualquier nivel. Y por eso yo siempre me voy a fundamentar en que la educación es el pilar para desarrollar los grandes males de nuestra sociedad. El principal mal que nos afecta a nivel general, no nacional, sino mundial. El tema de la educación con relación a los desechos sólidos. Miren, hoy trae el listín diario. Pero Loren, ¿y el empleo? El empleo. Las oportunidades y el salario mínimo. Sí, pero yo me voy en el orden, como yo decía, de los puntos principales. Pero que son tantos puntos. Tú con salud puedes salir a buscar un empleo. No, eso está claro. Tú con una vivienda puedes tener, mira, yo voy a trabajar para pagar esto. Pero si tú no eres bien remunerada, si tú no eres bien valorada, es decir, en un mercado laboral tan deprimido, una cosa conlleva a la otra, es como el efecto dominó. Cuando nosotros no nos sentimos bien valorados, y evidentemente, como bien señalas, la salud es primordial, pero es como que una cosa lleva a la otra. Cuando tú no te sientes que en tu campo tú tienes un radio de acción que tú puedas pues efectuar ese esfuerzo, realizar ese trabajo que tú con tanta entrega y con tanta negación fuiste a las universidades, es decir, tu preparación, y a eso súmale que nosotras sabemos que hay muchas posiciones en nuestro país que tienen que ver con la relación de ¿es fulana la hija de fulano? ¿O es fulano el hijo de Mengano? O la novia. O la novia, o la mujer, o la amante. Es decir, a eso súmale que nosotros todavía como sociedad andamos dando esos tipos de pasos y que tú te puedes preparar en este país y que tú puedes hacer un trabajo ejemplar y que cambia de gobierno y tú estás en una entidad bancaria, por ejemplo, y si llega otra persona, no se le da continuidad a esa labor. No hay un tema de continuidad en cuanto a las labores en nuestro país y esas son de las tantas cosas que también nos aquejan y que también nos desencantan. Por eso decía, el tema principal de nosotros, si queremos cambiar la sociedad, es olvidarnos de ese cariño que te da el político, el candidato, cuando está en el proceso electoral. Estoy a días de que me elijan y paso por la casa de Diandra, que está llena de muchachitos alrededor o una anciana, a darle un beso, un abrazo. ¿Qué hace una persona con un beso y un abrazo en un proceso electoral? ¿Qué hace, Diandra? ¿Qué hace? Y eso yo no te lo rechazo. No te lo rechazo. Si tú me dijeras, es bueno y válido, pero durante todo el tiempo, que ¿verdad? Estuviera pendiente. Durante todo el tiempo. No se puede, un político que aspira a la presidencia no puede estar besando todos los días a todo el mundo y abrazando, porque no le daría el tiempo para trabajar. Ahora, ¿por qué no ejecutamos otro tipo de medidas para que la gente no se sienta burlada? Y el tema de que también sabemos que existe una corrupción en el mercado al momento de la elección, de que el famoso picapollo y los 500 pesos y a veces menos,
a veces más, dependiendo de la intención y de la persona que vaya a ser el favorecido con ese Dependiendo de voto. tu necesidad. Y de los recursos que se devengan en eso. Entonces, nosotros seremos soberanos cuando verdaderamente decidamos elegir con conciencia. Decir, como me mencionaba un muchacho, un joven de una empresa muy interesante sobre el manejo laboral. Nosotros para comprar un celular, una nevera, un carro, vamos e investigamos en Google todo lo que tiene. ¿Qué tiene? Mira, esta computadora Todas las tiene bondades. tanto giga de memoria. Pero cuando se trata de los políticos, no los investigamos como deberíamos. Hagamos ese ejercicio de investigación para que nuestro país, cuando usted vaya a elegir, elija con conciencia y que haga que la ciudad de verdad tenga un cambio. La ignorancia Claro, es atrevida imagínate, y no. cuando tú ignoras ese tipo de cosas, tú vuelves y recaes, vuelves y repites el mismo patrón. Y nuestra sociedad, yo creo que hay muchas personas que dicen que los pueblos tienen los políticos que se merecen. Yo creo que la sociedad también ya es tiempo, como bien nosotros señalamos, del empoderamiento, Así de nosotros mismo. exigir diferentes formas de actuar. Cuando yo siempre soy de las que creo que yo hago lo que quiero ver en otros, ¿verdad? Yo quiero ver algo bueno en ti, yo trato de hacerlo, de primero hacerlo yo, y creo que esa es la forma de también nosotros ir dando y poniendo como ese punto en las IES para que nuestra sociedad vaya cambiando y nuestra sociedad vaya demandando calidad en todos los órdenes, en cuanto al recurso humano, en cuanto a nuestros políticos, a nuestras políticas públicas, en todos los órdenes creo que vamos a tener que despertar, así como este programa, Despierta, mi gente, Despierta RD. Eso no va a ser a largo plazo, eso tiene que ser a corto plazo para que se nos den respuestas diferentes. Para mí, al final, todo se resume en transparencia. A medida que tengamos instituciones que muestren las cosas de manera transparente, vamos a tener una mejor sociedad. Y cuando hablo de eso, resulta como utópico, es como un sueño, porque tú dices, perfecto, pero ¿cómo van a promover la transparencia las personas que de alguna manera u otra se benefician de que no exista la transparencia? Y por eso nosotros como sociedad tenemos que estar vigilantes. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay personas que todavía no han presentado su declaración jurada de bienes y siguen siendo funcionarios públicos, pero nadie le exige al presidente de la República o a los organismos que están encargados de eso que destituyan a esas personas. Entonces tú tienes un procurador que te está haciendo todo un montaje de transparencia y tiene más de medio gobierno que no ha hecho la declaración Pero jurada. Diandra, entra a las páginas de libre No acceso hay a la nada, información. no hay nada. Por favor. Entonces, Cuando tú no vas hay. a buscar un dato, ¿a dónde dato? Tiene no sé cuántos meses que no lo No hay actualizan. nada, no hay nada. Es decir, Ese eso es un parte. tema. Miren, hay otra información de ayer en la tarde, interesante y reciente, y tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dio un anuncio donde mencionaba que el país puso en el mercado internacional una cantidad de 1.300 millones de dólares a un plazo de 10 años en bonos soberanos a una tasa de 6%. Esto fue este jueves, ahí ven ustedes al ministro que realmente dice que el gobierno ha emitido una deuda 2 veces más de la del año pasado. Hay un tema interesante, la gente no domina el por qué o para qué el mercado internacional o la República Dominicana se inmiscuye en el tema de los bonos soberanos. Diandra, que es nuestra economista, yo estoy segura que tiene temas con relación a eso. Sí, estaba, de hecho, leyendo eso, me provocó pues ansiedad cuando vi esa noticia el día de ayer con el tema de la deuda pública, y resulta que es preocupante porque en la República Dominicana esa deuda consolidada ha crecido más de 850% en los últimos 17 años. Es decir, nosotros estamos aumentando la deuda progresivamente, pero algo que llama mucho la atención y es dentro de las mismas declaraciones, esta deuda es para pagar intereses. Y no para capital. Eso yo creo que es lo más grande ahí es que, vamos. que tú estás Diandra, diciendo. explícanos. 2 puntos. Bueno, así como pasa en las finanzas personales, si usted toma prestado para irse a comprar ropa y zapatos, usted lo que va a terminar es quebrado. Si usted toma prestado para poner un negocito lento, pero usted va a tener algún retorno. Yo creo que esa es la forma más fácil de explicársela a las personas, y nosotros lo que estamos haciendo es eso, endeudándonos simplemente para gastar más dinero. No estamos tomando medidas paralelas para manejar esta deuda, como la reducción del gasto público o la calidad del gasto público.
en ese sentido. Algo también muy particular es que si nos comparamos con países de América Latina, aquí tengo unos cuantos datos, por ejemplo, solo Brasil nos supera en el tema de la deuda, deuda. sí, de la deuda pública. Brasil, óigame usted. Estamos en tercer lugar apenas y evidentemente que sí, muchas personas pudieran decir, bueno, buenos días, la relación Producto Interno Bruto Deuda en algunos países es tan alta como la de nosotros de República Dominicana, que estamos superando el 50% del Producto Interno Bruto. Y eso, para ponerlo claro, es simplemente nosotros estamos produciendo X cantidad de dinero, pero nuestra deuda ocupa más de la mitad de ese dinero que nosotros producimos todos los años como país. Hay otros países, incluso Estados Unidos tiene una deuda bastante alta, superior al 70% de su Producto Interno Bruto, pero hay algo que los países tienen que tener, es un manejo sostenible de la deuda. ¿Para qué se endeuda Estados Unidos? Para producir, para poner la economía a producir a futuro. ¿Para qué se endeuda República Dominicana? Para consumir. Y ahí es que está el peligro de nuestra deuda. Y nosotros cuando vemos a principios de año que el Banco Central emite que nuestra economía está floreciente, que está creciendo y crece, ¿cómo se traduce eso en la realidad, Diandra? Por ejemplo, muchas personas nos dicen frecuentemente, porque somos catalizadores de todas esas quejas y esos comentarios, que bueno, el gobierno dice, el Banco Central dice, pero cada vez que yo voy al supermercado los chelitos me rinden menos, ¿y qué es lo que está pasando? Y no nos aumentan el sueldo. ¿En cómo se traduce? ¿Cómo podemos ver esa mejoría de manera inmediata? Mira, hay algo que se llama economía del desarrollo económico. Una cosa es crecimiento económico, tú creces en números, crecen las estadísticas, que es lo que nosotros vemos, pero la otra parte es desarrollo económico, que es lo que precisamente hemos venido hablando toda esta mañana. Tenemos un país con mayor recurso, con mayor cantidad, manejan más dinero, pero lamentablemente esos recursos no están siendo invertidos en desarrollo, en capital, en obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, en proyectos de crecimiento de la ciudadanía, de desarrollo humano, de educación, que tanto necesitamos, porque cuando tenemos una población educada, pues tenemos una población que puede producir más, que puede ser más creativo. Otra cosa importante es que dentro de ese crecimiento tenemos que ver de manera detallada los reportes del Banco Central, porque uno solamente lee los titulares. Pero cuando uno ve, uno dice, bueno, exacto, ¿cuáles sectores de la economía crecieron? Y aquí usualmente el sector que más crece es el sector minería. Y la construcción. Es un dinero que se va del país. O el sector turismo, que lamentablemente tenemos muchos empleados que dependen del turismo, pero el capital, ese dinero no se queda aquí. Entonces ahí está el problema. Eso es cierto, pero también es importante destacar que República Dominicana, señores, tiene una capacidad de credibilidad a nivel internacional, porque si tú te fijas, cuando se hace este sorteo para los bonos soberanos, que aceptan, se da una cantidad superior a lo que se había establecido, significa que los inversionistas tienen un cierto nivel de confianza, no cierto, yo diría que un gran nivel de confianza en el retorno de esto, a pesar de que sea, como tú dices, solamente para pagar intereses. Y hay un clima favorable, le pudiéramos decir. Aparentemente sí, como dice Loreni, porque sí es cierto que los inversionistas se han motivado, pero también recordemos que muchas veces dentro de este tema de la deuda pasa como nos pasa a nosotros. O sea, tú puedes estar muy endeudado, pero si tú pagas a tiempo, eso no baja tu score crediticio. Entonces, hay ciertos factores que muchas veces influyen de manera positiva, pero no necesariamente esos inversionistas están viendo eso a largo plazo. Esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, vamos a ir ahora al tema de las portadas de los periódicos, a ver qué nos trae nuestros periódicos el día de hoy, iniciando con el Listín Diario, que tiene uno de los temas que nosotros íbamos a tratar aquí, el tema de los desechos sólidos. Dice el Listín Diario, película animada apela a la familia. Aquí menciona, mujer mata con pico a su madre de 87 años. La dama llegó de Estados Unidos para atender a su hija enanejada. Interesante decirlo, ella tenía o sufría esquizofrenia. En China, editorial China y República Dominicana, los retos de una relación. En el deporte, la bella Winifred abandona la selección femenina de voleibol. Winifred. Hoy, como decía, la foto principal del Listín Diario presenta al malecón. Lo que los ama expulsó tras Beryl, dice el malecón bañado por la basura. Uno de los temas que se nos quedó hoy, pero son de las cosas importantes. El tema de la contaminación, los desechos sólidos. Dice que un gran cúmulo de basura cubre la orilla del mar Caribe en el malecón de Santo Domingo, desde el obelisco Hembra hasta el monumento Fray Antón de Montesinos. Los desperdicios, en su mayoría plásticos,
fueron arrastrados por el río Osama tras las lluvias provocadas esta semana por la onda tropical Beryl. Junta Central Electoral pondrá en vigor en septiembre calendario electoral. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que se reunirá con los partidos para consensuar el reglamento que normará el proceso comicial. El dolor de cabeza de los alquileres, caramba, qué dolor de Pague cabeza. hoy y deba mañana. Serios conflictos se producen entre los dueños y los inquilinos de inmuebles alquilados cuando hay retrasos en los pagos de las mensualidades, y con un sector económico tan vulnerable, imagínese usted cómo no se va a atrasar la mayoría. Gobierno coloca bonos soberanos por 1.300 millones de dólares. ONU condena y pide el cese de la violencia en Haití. Otra de las informaciones que entendemos que son muy, pero muy importantes darle seguimiento. Ya los verdugos de la fosa con 20 y 30 años de prisión, los acusados de matar a 5 choferes, cuyos cadáveres luego arrojaron en una profunda fosa, fueron condenados a 20 y 30 años de prisión por un tribunal de San Pedro de Macorís, así como al pago de una indemnización de 200 millones de pesos a los familiares. Atenderán en el oncológico pacientes del padre Villini, lo que tocamos ayer del tema estructural. Personal del Hospital Padre Villini moviliza equipos debido a los trabajos de remodelación a que serán sometidas las áreas de cuidados intensivos y quirúrgica en ese centro asistencial. Parte de los pacientes del hospital serán atendidos en el Instituto Nacional del Cáncer y otros en el Moscoso Puello. Estas son las principales informaciones que nos trae hoy el Listín Diario. Veamos qué nos trae el periódico Hoy. De este viernes 13 de julio, inicio del fin de semana, República Dominicana lleva atletas de alto nivel para los Juegos Centroamericanos. Hay al menos 20 atletas campeones. Trabajo conjunto, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República realizan trabajo en conjunto en la frontera para contrarrestar el contrabando y el tráfico de indocumentados. Pero eso hay que arreciarlo y apretarlo. Bueno, el 30 de julio, el lunes 30 de julio, tendremos al ministro de Defensa con nosotros aquí en Despierta RD, hablando de ese y otros temas. De interés. República Dominicana coloca bonos soberanos por 1.300 millones, según el ministro de Hacienda. Esta emisión demuestra la confianza de la comunidad de inversionistas en los fundamentos microeconómicos del país, o macroeconómicos más bien del país. Un hotel de vacación ecológica en Bonao, ahí está don Antonio Marte, el jefe del Estado, también dio el primer picazo para el inicio de la segunda etapa del hotel, junto al propietario de este complejo turístico hermoso por demás en Bonao. La Junta Central Electoral defenderá en cualquier escenario medida que restringe proselitismo electoral. La policía declara la guerra a los delincuentes agresores de vehículos en las autopistas de las Américas, también a los calibradores y echacarreras de motocicletas y contra los puntos de drogas existentes en Andrés y en Boca Chica. Diputados PRM piden averiguar pagos por 1.400 millones hechos a Joao Santana. Hay una denuncia importantísima que debemos de prestar muchísima atención, pero también tenemos a lo interno del periódico El País, tenemos Alegría, El Mundo, Economía y mucho más dentro del periódico Hoy de este viernes. Continuamos con Así es, Diario Libre, Liselot, y en Diario Libre pues resalta lo que venimos comentando. El gobierno coloca 1.300 millones de dólares en el mercado internacional. Estos bonos fueron emitidos a un interés del 6% y a un plazo de 10 años. Es la tercera colocación ya que hace el gobierno solo en el año 2018, y Hacienda está ponderando la receptividad de los mercados. Tenemos como foto principal en este periódico Diario Libre una ciudad para la salud, la fotografía de infraestructura, donde siguen activos los trabajos en el complejo hospitalario Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, construido por 12 centros del tercer nivel de referencia nacional y que se convertirá en uno de los más importantes establecimientos de la red pública integral de salud, colocando nuestro país a la vanguardia regional. Por otro lado, la Junta Central afirma que no cederá en regulación de campañas. Lo afirman de manera categórica su presidente Julio César Castaños, quien advirtió a los partidos que no cederá ante la resolución que prohíbe los actos de campaña extemporáneos. Dice que hay una jurisdicción y
que debe ser apoderada. La burocracia dificulta el proyecto Domingo Savio, ya que pues ha sido un factor que ha incidido para que esta obra no haya avanzado como ha sido pautada. La Suprema Corte de Justicia ratifica al juez Ortega para el caso Odebrecht y las reservas de divisas siguen su tendencia hacia la baja. En la parte, pues también de economía, tenemos que se abre la licitación para carbón que usará Punta Catalina y José Ramírez en reducido círculo como jonronero. Esto en la parte de los deportes, donde Vanilejo es el tercer ambidextro con 28 jonrones antes del Juego de Estrellas en las Grandes Ligas. Continuamos con... Vamos a ver qué nos trae el DIDA. Dice, la DIDA reclama a las ARS reembolsar gastos a los usuarios o dinero a los afiliados. La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y la Seguridad Social, DIDA, reclamó que sean reembolsados los gastos en los que han incurrido los afiliados, a los cuales las administradoras de riesgos de salud les han denegado servicios de diagnóstico bajo el alegato de que han sido prescritos por médicos que están fuera de su red, aunque los mismos sean requeridos a laboratorios y clínicas que sí están en su red. El tema que hemos estado tratando en estos días. Seguimos un poquito más para arriba, por favor, señor director. Dice, pequeños eruditos reducen la pobreza. Ven ahí como el tema de trabajo, pequeños créditos, están desarrollando grandes desafíos en la economía dominicana. La Junta Central Electoral convoca a los partidos para que se organicen y para tratar el calendario electoral. Y muerte de Razo fue por un macuteo. Según esto, ya las informaciones están dando. ¿Qué quería ese oficial que lo asesinó? Parece que macutearlo, eso es exactamente. Estas son las principales informaciones del día, el día de hoy. Con esto cerramos nuestras portadas. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos más aquí en Despierta RD. No se nos muevan, hoy es viernes. Ay. Cuando retornemos, las noticias del país, del mundo, los deportes, espectáculos y mucho más. Quédese en sintonía.